Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este tiempo junto con hermanos, con tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por tu palabra que tenemos en nuestras manos, Señor. Ayúdanos esta mañana a entender qué tienes por nosotros esta mañana. Que tu Espíritu Santo obra en nosotros, obra en nuestros corazones, obra en la manera en que vivimos, Señor. Damos gracias a Jesús. Amén. Esta mañana vamos a seguir nuestro estudio aquí en Mateo. El título de esta mañana es Jesús, el Hijo de Dios. Nada más el título es un poco de controversia. Nosotros, más que tenemos 4 años estudiando Mateo, nosotros tenemos por hecho que Jesús es el Hijo de Dios. No hay controversia en la palabra dice, Él vino del Dios Padre, vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. Que Él era Hijo de Dios en la palabra, en nuestro estudio en Mateo, no es una controversia. Inclusive, algunas páginas por atrás, algunas semanas en la vida de Jesús, en Mateo 16, versículo 16, 15, 16, 17, es cuando Pedro tuvo una confesión acerca de quién era Jesús. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Jesús. Y 16, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Afirmó Simón Pedro. Entonces, de allá, y todo Mateo y toda la palabra de Dios confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, tal vez esta mañana nosotros lo vemos como hecho, que tenemos que practicar de algo tan fundamental en nuestras vidas, en la palabra de Dios. Pero tenemos que reconocer que ningún otra religión afuera de la palabra va a reconocerlo así. Los testigos de Jehová, no soy experto en qué ellos creen, pero tiene que ver que no es Dios. No, sí murió, pero no resucitó en una manera espiritual. Ellos tienen el segundo venido del Jesucristo ya pasó en 1914. Los mormones, pues Jesús es hermano de Satanás y hubo una competencia acerca de quién iba a salvar a los humanos y Dios, de todos modos, sí es Hijo de Dios, pero tiene madre en el cielo también y pues es algo medio complicado. Si vemos religión por religión, que en su error fundamental es precisamente que Jesús no es el Hijo de Dios. Los católicos sí tienen Jesús, ellos van a afirmar que es Hijo de Dios, pero van a incluir muchas cosas. Pues es Jesús más su madre es co-redentor con Él, ella nació perfecta. Y membresía en la iglesia es necesario, tenemos los sacramentos, tenemos una lista larga, porque Jesús nos salva solo. Y en realidad vamos a ver esta mañana que nosotros, en una manera particular, caso por caso, podemos tener el mismo error. Podemos estar equivocados.
acerca de quién era Jesús. Entonces, este es que queremos ver este mañana. Vamos a cubrir, estamos viendo estos dos capítulos medio lento, porque en realidad quiero que, no sé, disfrutar es la palabra, pero meditar en estos momentos en la cruz. Hay sacrificio, hay sangre, hay dolor, todo por nosotros. Entonces, esta mañana quiero ver algunos versículos. Ya en realidad vamos a ver hasta nada más 50 hoy, mitad de versículo 50. Y en este punto ya vamos a hacer un pausa y vamos a ver algunos otros puntos relacionados con este. El otro domingo ya queremos terminar hasta 56. En los últimos domingos ya habíamos visto el sufrimiento de Jesús en la cruz. Sufrimiento por nosotros. Él sufrió por nuestros pecados. En estas 3 horas en el cruz específicamente nos sufrió una eternidad de sufrimiento por nosotros, cada uno de nosotros. Su capacidad de sufrir. Y todo este versículos, todos estos capítulos también es el corazón del Evangelio. Primero de Corintios 15, Pablo habla acerca de el muerte de Jesús. Primero de Corintios 15, 3 y 4 dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, y día según las Escrituras. Pablo dice que ante todo, ese es el primero, ese es el corazón del Evangelio. ¿Qué es el corazón? Que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. ¿Para quién? Para nosotros. Y como nos hemos visto en estas semanas, nuestro deseo es vivir en la luz, en la realidad de la cruz, en la realidad del sufrimiento, en la realidad de que Él ha hecho todo esto por nosotros. Todo era parte del plan de Dios. Nada de este plan era por accidente. Él no está muriendo, no está colgado en la cruz por accidente. Todo bajo el plan. Mateo 16, unas páginas atrás, Mateo 16, hemos visto, dice 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos y de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Todo bajo el plan de Dios, todo planeado desde eternidad atrás. En parte de este era su sufrimiento, en otra parte también era su muerte y parte de su resurrección. Si Jesús se hubiera muerto sin sufrir, no se habría pagado el precio total de nuestros pecados. Pero si hubiera sufrido sin morir, tampoco se habría pagado el precio. Era un plan perfecto y Él está cumpliéndolo en perfección. Mateo
En todos estos capítulos, en todo Mateo está presentando él como el Hijo de Dios. Y si estamos equivocados en este punto, que él es Hijo de Dios, nada de más se junta, ni en esta vida, ni en eternidad. Entonces, vamos a empezar estos versículos. Primeramente, el Hijo de Dios abandonado. El Hijo de Dios abandonado. Vamos a ver en paso por paso 45 a 49. En la primera parte de este vemos donde Jesús clama, Dios mío, en lugar de Dios, Padre mío. Él va a clamar, Dios mío, en lugar de Padre mío. En versículos 45 y 46 dice, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en obscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vimos este domingo pasado, la oscuridad en la Biblia habla de un señal de juicio. En este caso era un juicio de Dios sobre el pecado. Y como Jesús cargó con nuestro pecado, el juicio era sobre él. Vemos también en la profeta Amós. Vamos a ir a Amós capítulo 8. Amós capítulo 8. Te doy un momentito para encontrarlo porque nuestras Biblias no abren automáticamente este libro. Enfrente de la Biblia hay un índice, ¿no? Puedes buscarlo. Pero en Amós capítulo 8 vamos a ver una profecía de cientos de años antes. Otra vez, con esto en mente, que cada vez que estamos viendo esta mañana, afirma que Él es Hijo de Dios. Amós capítulo 8, versículos 9 y 10. Dice, en aquel día afirma el Señor y Dios, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día de la tierra se obscurezca. Convertiré un luto sus fiestas religiosas y en cantos fúnebres todas sus canciones. Los vestiré de luto, afeitaré su cabeza, será como si lloran la muerte de un hijo único y terminarán el día en amargura. Precisamente una descripción del día que estamos estudiando esta mañana. El juicio de Dios sobre Jesús, no por sus propios pecados, pero por nosotros. Tal vez más adelante como iglesia podemos hacer un estudio de qué es pecado. ¿Qué es pecado? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es su efecto en nosotros? El otro día vi una señora que explicó que comiendo un pastel de chocolate era un pecado. Tenemos que ver más al fondo. ¿Qué es el pecado? Porque hubo que pagar un precio tan alto por En el mundo donde nosotros vivimos, el pecado que nacimos con este pecado, se hace muchas veces que no lo vemos.
nuestro pecado. Entonces, ve el futuro diciendo, el Señor está diciendo que va a poner oscuro toda la tierra. Así cuenta el Dios puso su mano para bloquear el sol en estas horas que Jesús estaba en la cruz. El último parte de 10 dice, será como si lloran la muerte de un hijo único y terminarán el día en amargura. Y este es precisamente que pasó. Hay nada más un hijo de Dios. Y este día que estamos hablando va a terminar en amargura. Enseguida, él dice que, regresando a 27 de Mateo, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el único vez en toda la Biblia donde vemos a Jesús refiriendo a Dios, a Él como Dios en lugar de Padre. El largo del Evangelio de Mateo, Jesús siempre ha hablado de Dios como su Padre. Si vamos a ver todos los versículos de Mateo acerca de cuando Jesús refiere a Dios como su Padre, pues ya vamos a estar aquí una buena parte de la tarde. Pero quiero ver nada más en capítulo 26, un capítulo atrás, antes, cuando está orando en la huerta con sus discípulos, Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Padre mío. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, háganse tu voluntad. Versículo 53. ¿Acaso no piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Aquí vemos la separación del Hijo, el Padre, por el pecado. Una unión entre el Padre y el Hijo desde eternidad atrás. Cuando nosotros queremos hablar de una eternidad por delante, pero Dios ha existido desde eternidad atrás, no tiene principio. Y Dios Padre y Dios Hijo siempre han tenido una unión, una comunión entre ellos. Pero de primera vez en eternidad, esta unión está quebrada. Y está quebrado por una razón, por el pecado de nosotros. Dios mío. Cuando vemos el sacrificio que ha hecho por nosotros, el plan que Él lo hizo por nosotros, ¿cómo debemos vivir? Versículos 47 y 49.
los que estaban allí lo malinterpretaron. 47, 8 y 9 dice, cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una barra y le ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo a ver si vienen Elías a salvarlo. A este punto Jesús ha sufrido muchísimo, está sufriendo por nuestros pecados, su cuerpo está agotado, que tiene voz para decir algo, es sorprendente. Las palabras Elí y Elías suenan parecidos. Uno trata a ofrecer vinagre. Hay opiniones diferentes acerca de por qué ofrecieron este. No sé cuántos de ustedes han ofrecido a tus hijos vinagre cuando tienen sed, pero hay opiniones de por qué hicieron. Pero los otros siguen a burlar de él diciendo, déjenlo en paz a ver si Elías viene a salvarlos. No entendieron. ¿Cuántas personas todavía no entienden Jesús? ¿Cuántos de nuestros familiares, de vecinos, hermanos, hermanas, compañeros de trabajo, gente que toca en tu puerta tratando de compartir su religión contigo, cuántos de ellos no entienden? Cuando pensamos el privilegio de estar aquí con la palabra abierta, ¿dónde ha estado nosotros antes? ¿Cuántos no entendieron qué hizo Jesús en la cruz? ¿Entiendes lo que Jesús hizo por ti en la cruz? ¿Entendemos por qué fue abandonado por su Padre en el cruz? No fue porque hubiera hecho algo malo. No era por su culpa, era por nosotros. Él tomó sobre sí tus pecados y fue abandonado por tus pecados. Y esta mañana es importante que no malinterpretamos Fue abandonado, hubo esta separación entre Dios Padre y Dios Hijo por nosotros. Siendo en versículos 50 y 53. El Hijo de Dios atestigua. Y 53, y no vamos a ver todos esta mañana, pero quiero ver el primer parte de 50. Dice, Jesús clama a gran voz. 50 dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Gritó a gran voz. Mateo no nos dice que dijo Jesús, pero en Juan y en Lucas ellos escriben, ellos
han dejado por nosotros que dijo Jesús. Y me gustaría ver en Juan 19. Si vamos a Juan 19. Vamos a leer un poco más que el necesario. Aquí nada más a tener un poco de contexto. Es el mismo de Mateo, pero hay algunos detalles. Juan 19. Vamos a empezar con versículo 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Tal vez tu Biblia dice: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Todo se ha cumplido. Todavía tenemos su muerte, todavía su resurrección. Pero Jesús dice que todo se ha cumplido. El plan. Él pagó por nosotros. Consumado es. Esta palabra significa, la palabra es pagado en su totalidad. Jesús nació en nuestro mundo como hombre, vivió una vida perfecta, fue a la cruz en obediencia al Padre y pagó la pena total por nuestros pecados al recibir toda la ira del Padre por el pecado en la cruz. Como vimos esta mañana en la escuela dominical, la ira de Dios. Todo se ha cumplido. En este momento, en este frase, Jesús expresando que Él había pagado la cuenta que no podemos pagar. Quiero pausar la historia. Vamos a pausar en este punto y vamos a dar un paso atrás y decimos: ¿ahora qué? ¿Es cielo para todos? Pues Él pagó. Ya vamos. Él pagó para todos. No. No es cierto. Hemos visto Sabemos que hay cielo, hay infierno. Hay gente que van a estar parte del reino. Tenemos capítulos de Jesús hablando del reino. Gente que van a entrar al reino, gente que no van a entrar al reino. No es cielo para todos. Judas, 3 años con el Señor, 3 años. Y en los últimos momentos besó la cara de Dios y fue al infierno. Pilato
Tienen discusiones con Jesús. A un punto preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Nunca dejó Jesús a contestar y fue al infierno. ¿Cómo podemos estar tan cerca y al mismo tiempo tan lejos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Mateo 7, 21 a 23. Muy conocido porque hemos visto en muchos estudios. Hemos leído mucho, casi sabemos de memoria estos versículos. 21 dicen, no todo que él me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7, capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Hay una fe, hay una creencia que no salva? Claramente que sí. No por mi opinión, ya podemos nada más leerlo, Jesús diciendo muchos van a estar religiosos, muchos van a saber algo de mí, pero no están salvos. Podemos estar en el pie de la cruz, podemos ver qué ha hecho, podemos entender qué ha hecho y no ser salvos. Hay muchos lugares que podemos ir con este estudio a ver cuál es la fe que nos salva. Muy probablemente Judas entendió quién era. La fe en Dios es más que creer en cosas correctas. Pablo dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2. ¿Tú crees en Dios? Él dice, wow, qué bueno. Muchos creen. Los demonios creen. Ellos entienden. La fe en Dios es más que creer las cosas correctas, es vivir de la manera correcta porque crees en las cosas correctas. Podemos ir a Santiago 2 y estudiar este mañana y verlo, pero quiero ir a Hebreos 11. Vamos a ver Hebreos 11 y ver cuál es la fe, cuáles son las características, cuáles son las manifestaciones del fe verdadera en nuestras vidas. Hebreos 11. Voy a empezar en versículo, vamos a leer 1 a 7, pero quiero brincar a 6 primero. Si tú estás aquí esta mañana y no has puesto tu fe en Jesucristo, tal vez has escuchado, ya conoces algo acerca de Él, tal vez crees
que Él es el Hijo de Dios. Tal vez crees en todas las cosas correctas. Pero el versículo 6 dice, y en realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que cualquier que se acerca de Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. Si no conoces a Jesús esta mañana, un fe verdadero es la invitación. Y ahora queremos ver las características de un fe verdadero. Queremos entender para ver si hay evidencia en nuestras vidas. Si somos creyentes esta mañana, si somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor, debe ser algunas evidencias. Vamos a leer desde versículo 1. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Ahora, en versículo 4, versículo 5 y versículo 7 vamos a tener 3 ejemplos. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Ahí está el ejemplo de Abel. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y ahora versículo 7. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veía, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esta fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. La creencia del corazón y la mente es un ingrediente esencial de la fe, pero no resume todo lo que es la fe. La fe bíblica verdadera es algo que vives. Si la fe no moldea tu vida, no es fe verdadera. La fe no es aceptación intelectual de un conjunto de verdades. Más bien la fe cambia radicalmente tu vida. ¿Tu fe en Jesús ha cambiado tu ser? ¿Hay evidencia? Pablo en algunos lugares estaba examinando su propia vida. Pablo, que era creyente. Y nosotros podemos pasar mucho tiempo sin pensar. Sí, soy creyente. 3 de 4 domingos al mes estoy en el templo. Tenemos 3 ejemplos. En los 3, el autor de Hebreos enfoca más en lo que las personas hicieron que creyeron. Ellos creyeron las cosas correctas, pero están nombrados aquí las cosas que hicieron. El primero, en versículo 4,
vemos la fe captura la adoración de tu corazón. Abel. Somos seres, vamos a adorar algo. No sabes, no conoces nadie, ninguna persona que no adora algo. Es fácil. Puedes conocer a alguien por la primera vez y practicas 5 minutos y va a salir que adoran. Tal vez es el trabajo, tal vez son las amistades, tal vez son sustancias, alcohol, es dinero, es flojera, es sin fin de cosas que adoramos. En segundo, versículo 5, vemos un corazón obediente en Enoc. Y tercer, en versículo 7, Noé sometió a la llamada de Dios. Querer más de 100 años, ¿no? Construyendo una arca. Él jamás había visto lluvia. Y pasó 100 años haciendo una arca que no servía de nada, menos que el Señor había dado las instrucciones. Y ahora piensa en tu vida o la vida de nuestros conocidos están conformados precisamente por primero las cosas o las personas que adoran. La vida, el mundo está lleno de ídolos. Vamos a adorar algo. No tenemos opción. Adoramos algo o adoramos nosotros mismos. Algo va a pasar. El otro ingrediente en es por las reglas que obedecemos. Hoy en día el mundo dice que tú haces las reglas. Más y más las reglas son tuyos. Tú hagas como quieres. Es tu sueño. Tú quieres hacer lo hace. Pues sí, la Biblia dice cosas así, pero ¿sabes qué? Y por tercera parte, por el llamado de la vida que te haces a ti mismo. Y la fe bíblica verdadera y viva hace que sometes a estas 3 áreas de nuestras vidas. Primeramente, Jesús, el Hijo de Dios, es el centro de nuestra adoración. Él es el centro de tu adoración en tu vida. Es una evidencia que tienes una fe verdadera. Que sus reglas definen los límites morales de tu vida. ¿Quién define los límites morales de tu vida? ¿Es la palabra de Dios? ¿Él define o tú estás definiéndolos? Y el trabajar para su reino se convierta en tu alegre vocación. Hay evidencia en nuestras vidas que tenemos una fe viva, una fe que nos salva. ¿Cuántas personas hemos visto en las últimas semanas, viendo desde el último capítulo 26, 27 de Mateo, cuántos personajes vimos en se acercaron a Jesús y se fueron al infierno? Tan cerca de la palabra, tan cerca del mensaje.
Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Este no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Te ha visitado la gracia salvadora? Veo algunas sonrisas, pero no muchos. ¿Sí o no? Estoy de acuerdo de este negocio, este tema de salvación es serio. La vida es serio. Nacimos en un mundo caído de pecado, es serio. Pero los únicos que deben de tener una sonrisa son, ¿qué? Los creyentes que están viviéndolo. Por nuestras obras, no acabamos de leerlo, no por obras. Nadie puede jactar que están aquí hoy, que están en la palabra. Hay evidencia de que la gracia salvadora está en tu vida. Hay evidencia que es creyente esta mañana. Como tan triste todos estos personajes que estaban tan cerca. Tenemos que recordar que todos estos soldados burlando del Señor, Judas, todos los que están vivos, el más vivos hoy que en este tiempo. Nosotros por costumbre decimos, 2000 años, pues ya se fueron. Sí, se fueron. Pero están vivos hoy en día, igual de nosotros. Están en la presencia del Señor o están en el infierno. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Estamos pidiendo, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas. Si alguien está aquí esta mañana y no te conoce, Señor, pedimos por ellos. Que tu gracia y tu misericordia se visite a esta persona. Por nosotros, Señor, creyentes, Señor, pedimos que esta mañana, esta semana, Señor, podemos vivir en la realidad de la cruz, en la realidad que has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, somos gente débiles. Queremos vivir, Señor, en obediencia, en humildad y gratitud, Señor. Queremos esta semana que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sea agradable a ti. En el nombre de Jesús.